Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Una previa, creo que importante, para luchar contra las falsedades, contra las fake news. Usted, señor Casado, y usted, señora Cayetana Álvarez de Toledo, han empezado hoy su discurso, sus intervenciones, diciendo que había una especie de pacto secreto entre el PSOE y Esquerra Republicana. De hecho, lo pedían. Si tienen wifi, si tienen datos, está en la web de Esquerra Republicana. De hecho, está en la web de un montón de medios de comunicación. Yo lo tengo aquí. Si quiere, se lo doy. Mejor se lo doy cuando acabe la intervención. Calma. Está claro que ir a colegios de pago no te hace más educado. El único secreto que hay aquí, señor Casado, el único pacto secreto, es lo que ustedes hicieron anoche en la Junta Electoral Central. Como saben, la Junta Electoral Central inhabilitó ayer al presidente Quim Torra y al eurodiputado Oriol Junqueras. Que un órgano administrativo sin competencias específicas sobre la materia y fuera de periodo electoral se extralimite de esa manera, pretendiendo inhabilitar y destituir al presidente de la Generalitat y a un eurodiputado reconocido plenamente por el máximo Tribunal de Justicia Europeo, no solo es una salvajada, sino que es un golpe de Estado de libro. Aquí, en España y allá, en Cataluña, de los de siempre y para lo de siempre. Todo el mundo sabe, no hace falta ser muy espabilado, todo el mundo sabe quién y qué hay detrás de lo que sucedió ayer por la tarde. Ha sido su última bala. Intentado. Está bien. De hecho, incluso lo anunciaron antes por Twitter, de primero de golpismo, bastante torpe. Nosotros, hoy, aquí, los demócratas, independientemente de la bandera que tengamos, le decimos que frente a ataques a la democracia, más democracia, y que 89 años de historia no se tumban así como así. Tengan muy claro que lucharemos y defenderemos hasta no poder más los derechos políticos del presidente Quim Torra y de nuestro presidente Oriol Junqueras. Y créanme que podemos un montón, tenemos mucho aguante. Lo que sucedió ayer es el Estado, según qué instituciones fagocitadas por la extrema derecha y por la derecha extrema, según qué instituciones del Estado, contra el Gobierno. Llevo desde anoche intentando encontrar la manera de explicar lo que ustedes hicieron. De hecho, lo que llevan un montón de tiempo haciendo, y no conseguía encontrar nada hasta que recordé una historia de un fabulista, el fabulista vasco, Félix María de Samaniego, que junto a Berlanga estaría encantado de conocerles a algunos de ustedes. Es una historia escrita hace casi 240 años. Es la historia del gato y los ratones.
Érase una vez Ratonlandia, un país con un montón de ratones que nacían, crecían y vivían. Y sobre todo morían. Morían por culpa de un gato muy bien cuidado y muy bien alimentado por sus amos, pero que a pesar de eso atacaba, acosaba y amenazaba constantemente a los ratones. Un día los ratones decidieron reunirse en asamblea y dialogar, debatir esas cosas tan raras que se hacen en democracia. Y al final uno de ellos ideó una solución: ponerle un cascabel al gato, para así tenerlo controlado, oírle y que dejara de acosarles, de atacarles y de cazarles. El problema vino cuando ninguno de los ratones se atrevió a ponerle el cascabel al gato. Señores del PP, señores de Ciudadanos, señores de Vox, estos ratones nos hemos atrevido a ponerle el cascabel al gato. Ustedes son el gato, nosotros somos los ratones y este acuerdo es el cascabel que los va a controlar. La única pregunta es quién son sus amos que les alimentan y les cuidan. Para que lo entiendan, no van a tumbar 89 años de historia inequívocamente antifascista. No lo hicieron profesionales de la materia, no lo hicieron profesionales en la materia. Ahora no lo van a hacer advenedizos como ustedes. Unas palabras obligadas y exprofeso de alguien que hoy no esté aquí, pero que debería estar como el que más. Somos republicanos, somos independentistas, somos catalanes, pero sobre todo y ante todo somos demócratas y como tales jamás, ni por activa ni por pasiva, favoreceremos un gobierno de la extrema derecha y de una derecha cada vez más extrema. Siempre se debe estar dispuesto a dialogar, siempre, con todos y de todo, independientemente de que nosotros y nosotras estemos o no en prisión. No hacerlo sería traicionarnos a nosotros mismos. Nosotros no le pedimos a nadie que deje de defender lo que defiende, que nadie nos pida a nosotros que dejemos de defender lo que defendemos, la independencia de nuestro país. Dialoguemos. Oriol Junqueras y Vías, celda 47, Lledoners. Leo. Este problema político no se resuelve escondiéndose tras tribunales y togas. Hay un problema político que tenemos que resolver. Señor Sánchez, buenas tardes. Este es usted a principios del 2018. Sigo. Si hablamos de la crisis territorial derivada del pulso soberanista, nosotros consideramos que el problema en Cataluña es un problema de convivencia, no de independencia. Este es usted a mediados de 2019. Sigo. Refiriéndose a Puigdemont, me comprometo aquí y ahora a traerlo y que sea juzgado por la justicia española. ¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso. Este es usted apenas hace 2 meses. Sigo. Este es un conflicto político que hay que devolver a lo político para evitar la judicialización de la política. Los sentimientos ni se imponen ni se persiguen. Retomemos el diálogo. Y este es usted hoy. ¿Qué cree? ¿Qué cree que ha pasado? ¿Qué creen que ha pasado? ¿Qué creen que ha pasado para el candidato? Señorías, por favor. ¿Qué creen que ha pasado para que el candidato a la presidencia del Gobierno pase de decir una cosa
luego otra, llegando a presumir incluso en campaña electoral, en el prime time de la tele pública española, de poder utilizar a la Fiscalía a su antojo, para acabar hoy hablando de política y de diálogo. ¿Qué provoca tanto bandazo? Se lo digo yo. Esta gente. El miedo a esta gente. El acomplejamiento a esta gente. Cada vez que un progresista ha callado frente a las amenazas o frente a los insultos de la derecha, un derecho se ha perdido. Un derecho se ha perdido. Tenemos una derecha asilvestrada. A los hechos nos está dando la razón, es que no se dan ni cuenta. A los hechos me remito. A usted, señor Sánchez, algún gurú de la demoscopia le dijo que utilizando Cataluña como arma arrojadiza electoral ganaría las elecciones. No pasa nada, no pasa nada. No es... Cálmense, que estamos casi acabando. No pasa nada, no se fustigue, no es algo nuevo. Le ha pasado prácticamente a todos los presidentes de este país. Pero en su caso, señor Sánchez, olvidó algo crucial, que no ha habido nunca ningún presidente socialista que haya llegado a Moncloa sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña. La campaña que usted hizo insultando y criminalizando a la escuela pública catalana, insultando y criminalizando a los medios públicos catalanes, insultando y criminalizando a más de 2 millones de personas que votaron de forma heroica el 1 de octubre, fue de una enorme miopía e irresponsabilidad, solamente o casi a la altura de la enorme miopía e irresponsabilidad que cometieron tanto ustedes como Podemos, provocando las elecciones del 10 de noviembre, las cuartas en 4 años y las segundas en 1 año. Pero esto, señor Sánchez, le aseguro que no va de repasar e incidir más aún en el pasado. No va de repasar e incidir en su hemeroteca. Todos tenemos hemeroteca. La mala noticia es que usted dijo eso y seguramente en aquel momento se lo creía. La buena es que somos políticos. Políticos y políticas. Aquí no hay dogmas inamovibles de fe. No somos sacerdotes, no somos curas. La política es movible. Tenemos la obligación de interpretar adecuadamente la realidad cada vez para intentar aportar soluciones a la misma. Aquí no hay iglesias, hay partidos políticos. Y yo, por lo menos, hace mucho tiempo que llegué a la conclusión de que prefiero malas hemerotecas a dejar de ser útil. Así que bienvenidos al diálogo, bienvenidos a la política, señor Sánchez. Dijimos que septiembre nos complicaba la vida a todos, y vaya si lo hizo. Dijimos que quizá ni siquiera habría septiembre, y no lo hubo. Dijimos que el otoño sería un mal momento para hacer política, y fue un muy mal momento, casi tan malo como ahora. Y dijimos que las filias y fobias personales que ustedes podían llegar a tener estaban dejando pasar una oportunidad histórica y que se arrepentirían. Y yo creo que lo hacen. ¿Qué ha cambiado? Algunos nos han recriminado cierta tardanza en este acuerdo. No sé dónde han estado todos estos meses, porque ha cambiado todo. Una sentencia, casi 100 años de cárcel a 9
demócratas, por un referéndum, a 9 compañeros y compañeras. De hecho, Vox le pedía a nuestro líder y presidente Oriol Junqueras 75 años de cárcel por votar. PP y Ciudadanos le pedían 25 y ustedes, vía abogacía del Estado, llegaron a aplaudir, en algunos casos, 13 años de cárcel. Esa es la receta de algunos de los grupos parlamentarios que están hoy aquí. Que más de 2 millones de personas dejen de existir. Dejemos de existir. Dejemos de ser quienes somos. Dejemos de pensar como pensamos y dejemos de votar como votamos. Nosotros no le pedimos a nadie, ni siquiera al fascismo, que deje de ser quien es. No le pedimos a nadie que deje de ser quien es. No le pedimos a nadie que deje de votar lo que vota. Simplemente pedimos lo mismo para nosotros. Ni nosotros vamos a desaparecer, ni muchísima gente en Cataluña, evidentemente, tampoco. Nos guste más o nos guste menos, estamos obligados a dialogar. Estamos obligados a hacer política. Obligados, nos guste más o nos guste menos. Esquerra Republicana de Cataluña, y la verdad es que en eso somos bastante aburridos, se ha presentado a 2 generales y ha ganado 2 generales con un mensaje, con un discurso muy claro. Diálogo, diálogo y diálogo. Y quien diga lo contrario, quien diga que ahora le sorprende, o no nos conoce, o no nos escucha, o miente directamente. Ni se puede implementar una república con el 50% de la población en contra, ni se puede imponer una autonomía con el 50% de la población en contra. Lo que hoy aquí decimos, lo que hoy aquí presentamos es un compromiso electoral de Esquerra Republicana. Dijimos que sentaríamos al Gobierno de España en una mesa de diálogo y es lo que hemos hecho. He aquí, pues, el acuerdo por una mesa de diálogo y negociación entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno de España. Un acuerdo que no nace de la ingenuidad o de la candidez, nace de la necesidad. Nosotros, señores del PSOE, no les tenemos manía, les tenemos memoria, porque que nadie olvide, y no lo digo con alegría, que a este monstruo en alguna ocasión también les han alimentado ustedes y les avisamos en muchas ocasiones que algún día también vendrían a devorarles. Señorías, por favor. Pero lo que no unió el afecto lo ha unido el espanto. Se ha escrito mucho y se escribirá aún más sobre este acuerdo, pero no es ni más ni menos que un instrumento creado por 2 equipos de trabajo de los 2 partidos ganadores de las elecciones en Cataluña y en España, Esquerra Republicana y el PSOE, al servicio del diálogo, al servicio de la política. En el caso de Esquerra Republicana, al servicio de nuestro país, al servicio de Cataluña. Esto no será, en cualquier caso, pase lo que pase, la victoria o el fracaso de un partido, ni mucho menos de Esquerra Republicana. Esto será la victoria o el fracaso, pase lo que pase, de un país. Esquerra Republicana
pone al servicio de Cataluña y de la política la fuerza de sus 13 diputados y diputadas en la investidura para la creación de una solución, porque Esquerra Republicana no es el problema, ni siquiera es parte del problema. Esquerra Republicana es la solución, es un partido al servicio de un país y no un país al servicio de un partido. Mesa de Gobierno con 4 pilares, con 4 bases claras que aglutinan el sentir, que aglutinan el consenso de hasta el 80% de la población de Cataluña. Y ahí a la fuerza hay votantes suyos, del PP, de Ciudadanos, incluso, por qué no decirlo, de Vox. Son lentejas. 1. Primera base. Entre iguales. Entre iguales. Reconocimiento mutuo y respeto mutuo institucional. Desjudicialización y activación de la vía política. 2. Sin vetos. Sin vetos. Se habla de todo y con todos. Nosotros llevamos 89 años de historia defendiendo la autodeterminación de Cataluña. No engañamos a nadie. Estaremos encantados de escuchar sus propuestas. Nosotros vamos... Señorías, por favor, guarden silencio. Y la amnistía. Por favor. 3. Amnistía. 3. Calendario. Monitorización vía calendario público y claro, que todo el mundo sepa cuándo es la siguiente reunión. 4. Garantías. El acuerdo que se alcance entre las partes será consultado y refrendado por el pueblo de Cataluña. Me encanta. Cual sea este, depende de la fuerza y habilidad negociadora de cada cual. Señora presidenta, a mí me echaron por mucho menos. Desde aquí es que se oye todo. Y a la pregunta del millón, ¿cómo hacemos para que ustedes cumplan? ¿Cómo hacemos para que el PSOE cumpla? Intentaré ser muy claro y, evidentemente, con enorme respeto a todos, incluido, por supuesto, Podemos, miembro de esta coalición de gobierno y que espero nos ayude en esta labor. Intentaré ser muy claro. Si no hay mesa, no hay legislatura. Si no hay mesa, no hay Señorías, legislatura. por favor, guarden silencio. No quiero estar interrumpiendo constantemente al orador para pedir algo obvio, y es que hay que respetar y escuchar a quien tiene el uso de la palabra. Están ustedes a un rato de proclamar a Pablo Casado presidente legítimo de España y de Venezuela, ¿eh? O sea, cálmense. Repito, si no hay mesa, no hay legislatura. Y Esquerra Republicana ya lo ha hecho antes. Solamente hay que hacer memoria en defensa de los derechos civiles, sociales y nacionales del pueblo de Cataluña. Y puede volver a hacerlo. Si esta vez el pueblo de Cataluña vuelve a ser estafado, si esta mesa no se cumple, si este acuerdo no se cumple, no se estará estafando a un partido, no se estará estafando a Esquerra Republicana, se estará estafando a un pueblo. Otra vez, una vez más. Por último, y como parte del acuerdo, también anunciarles que nos comprometemos a crear comisiones de seguimiento Esquerra Republicana, PSOE, en pos de articular un paquete legislativo para la recuperación de derechos civiles, sociales y laborales perdidos durante estos años, muchos de ellos por estos patriotas de aquí. En este país hay mucha gente
que está esperando a ver qué pasa con este conflicto político que hoy se retorna a la política. Pero también hay muchísima gente que está pendiente de saber qué pasará con la derogación de la Ley Mordaza. Ahí estaremos. De las reformas laborales, ahí estaremos. Con la dignificación de la memoria histórica, ahí estaremos. De las pensiones, ahí estaremos. Con la igualdad entre hombres y mujeres, ahí estaremos. Con el medio ambiente y las energías renovables, ahí estaremos. O con el precio abusivo de sus alquileres o del recibo de la luz. Ahí estaremos y a ello nos comprometemos. Porque ¿de qué sirve una patria, patriotas? ¿De qué sirve una patria? ¿De qué sirve una bandera si maltrata a su pueblo? El drama es que en este país, en España, un chico de 28 años, por ejemplo, destina el 90% de su sueldo a pagar su casa. Y eso es la España real y no las 4 pulseritas que llevan cada uno en la muñeca. Esto es lo que hay. Y no hay más de lo que es. Pero tampoco es menos. No es más de lo que es, pero tampoco es menos. Esto es de largo mejor que lo que tenemos, pero ni mucho menos es todo cuanto queremos. ¿Qué es lo peor? ¿O qué es lo mejor? Que no estaremos peor que de donde venimos, amenazados por una derecha asilvestrada y a veces abandonados por un progresismo acobardado. Señorías, existe un mientras tanto entre el hoy y el mañana. Un mientras tanto entre los deseos y su realidad. Existe un mientras tanto que es la vigilia de nuestros sueños. Y ese mientras tanto necesita de guías, de gestores y de líderes. Y nosotros no solamente nacimos para luchar y hacer cumplir nuestros sueños. Nosotros también nacimos para guiar, para gestionar y para liderar sus vigilias. Nosotros queremos gestionar y liderar ese mientras tanto, ese día a día, porque si no lo hacemos nosotros, lo hará algún otro contra nosotros. Viva Andalucía libre, gora Euskal Herria eskatuta, viva Galiza Zeibe, visca els països catalans. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Rufián. Sí quería empezar, señor Rufián, por hacer un agradecimiento explícito y porque he seguido, lógicamente, muy en directo las negociaciones del equipo negociador que ha liderado la extraordinaria portavoz que tenemos en el Grupo Parlamentario Socialista. Pero sí quería dar las gracias y que conste en acta tanto a la señora Vilalta como al señor Jové y a usted mismo por haber logrado, junto con José Luis Ábalos, con Salvador Illa, secretario de Organización del PSC, y también a Adriana Lastra, este importante acuerdo que efectivamente permite desbloquear la situación y lograr la formación de gobierno en nuestro país. Bien, hay alguna cuestión de la que discrepo con usted. Usted, en fin, ha hablado de la hemeroteca.
Fíjese, hemos tenido ocasión, además de hablar en muchas ocasiones sobre Cataluña en tribuna, y lo vamos a seguir haciendo durante los próximos años, estoy convencido. Por cierto, despreocúpese, la comisión se va a crear y, por tanto, no vamos a tener, al menos de esta parte, ese problema. He escuchado a sus socios de gobierno en la Generalitat de Cataluña tener algunas dudas en cuanto a la integración y la incorporación a esa comisión, pero en todo caso, por nuestra parte, va a existir. Va a existir, damos ese paso, creo que es importante, creo que es necesario y, como bien usted indicaba antes, es nuestra obligación. Nuestra obligación es hacer política, ¿no? Mire, yo siempre he hablado de conflicto político en Cataluña, siempre. He hablado también de crisis de convivencia en Cataluña y no creo que sean incompatibles. Entiendo que no sea el diagnóstico que ustedes hacen sobre la situación en Cataluña y el contencioso territorial, pero fíjese, ¿no? En ese CEO al cual antes hacía referencia en la intervención con la señora Borràs, se preguntaba sobre lo siguiente, se preguntaba si las consecuencias del proceso catalán habían dañado la convivencia y el 51% de los catalanes reconocía que sí. Y el 41% reconocía también en esa misma encuesta que había dejado de hablar con familiares y también con amigos sobre política. Bueno, hay que reconocer que efectivamente algo de eso existe. Y ustedes, de alguna manera, implícitamente, así lo han reconocido cuando han creado, por ejemplo, una mesa de diálogo entre distintas fuerzas parlamentarias en el Parlamento de Cataluña, que nos gustaría también que tuviera lógicamente, su recorrido y su desarrollo, ¿no? Es una propuesta que puso encima de la mesa el Partido de los Socialistas Catalanes, que ustedes además apoyaron, cosa que agradezco, y sin duda alguna creo que también es necesario tener ese diálogo abierto entre las distintas fuerzas políticas catalanas. ¿Eso significa, señoría, que no exista un conflicto político? Es evidente que existe un conflicto político. Si no, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué llevamos hablando 10 años, si no es precisamente del conflicto político, de la relación y del acomodo de la realidad catalana en un Estado como es el Estado plural que representa España, ¿no? Y yo creo que ahí, efectivamente, pues vamos a partir de diagnósticos muy diferenciados, netamente distintos. Ustedes consideran, bueno, pues que efectivamente el problema es que el Estado español no reconoce el derecho a la autodeterminación. Nosotros creemos que la autodeterminación no solamente no es constitucional, no solamente no está amparada por el derecho internacional. Yo sé que ustedes dicen que sí, que lo hacen, les escucho, les leo y, por tanto, entiendo, o mejor dicho, conozco sus posiciones. Pero también no solamente están las causas legales que puedan justificar nuestra oposición y nuestro rechazo al derecho a la autodeterminación que ustedes defienden. También hay unas cuestiones que tienen que ver más con la política, con lo social, y es algo que usted ha comentado antes. Efectivamente, no se puede construir una república, por utilizar sus términos, me refiero, con un 50% de la población apoyándolo y con el otro 50% en contra, ¿no? Por tanto, bueno, tenemos un diagnóstico distinto, discrepante, pero fíjese, ahora que se rasgan las vestiduras algunos diputados y diputadas de la bancada conservadora, yo aquí en tribuna, antes de las elecciones del 28 de abril, no estoy hablando antes de las elecciones del 10 de noviembre, señor Rufián, y usted ha sido testigo de ello porque pertenecía al grupo parlamentario de Esquerra Republicana, entonces quien era portavoz era el señor Tardá, yo aquí defendí que la única solución que veía para resolver el contencioso en Cataluña era precisamente una votación. Lo he defendido siempre. Y lo he defendido porque dije, como digo hoy, que uno de los principales problemas que tiene ahora mismo de legitimidad el Estatuto de Autonomía de Cataluña es precisamente que no fue el votado por los catalanes antes de ser modificado en las Cortes Generales y también modificado por una sentencia del Tribunal Constitucional como consecuencia de un recurso presentado por el Partido Popular. Fíjese lo que ha dicho hoy el señor Casado, que hasta incluso sin conocer nada, lo que sea, va a presentar un recurso en el Constitucional situándose en contra. Esa es la antipolítica que, desde luego, nosotros no defendemos, porque con lealtad constitucional y responsabilidad institucional vamos a hacer frente a este contencioso. Le digo una cosa, señor Rufián, no sé si lo he dicho antes, pero lo digo ahora. Yo siento, y fíjese que llevo como presidente del Gobierno y en funciones unos cuantos meses, no llevo poco más de un año y medio, pero efectivamente he sido corresponsable porque he sido líder de la oposición y apoyé al entonces presidente del Gobierno en circunstancias muy traumáticas.
Yo siento todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña, yo lo siento como un fracaso político. Lo siento como un fracaso político, porque es un fracaso político. El que hoy haya muchas decisiones o la falta de decisiones que estén siendo dirimidas en el Poder Judicial no representa más que un fracaso político. Un fracaso político que pertenece en exclusiva a los partidos de ámbito nacional. Sí, ¿no? Depende de los partidos de ámbito nacional, pero también depende de los partidos de ámbito catalán. Y en ese sentido creo que todos tenemos que hacer propósito de enmienda y por eso es importante recomenzar, ver dónde las emociones sustituyeron a las razones, ver dónde las emociones sustituyeron a los argumentos y ver dónde podemos encontrar entre todos un punto de equilibrio, de encuentro, que permita cohesionar de nuevo a la sociedad catalana y resolver, si no definitivamente, porque probablemente no podamos resolverlo definitivamente, encontrar un equilibrio que las próximas generaciones agradezcan a los representantes políticos que están presentes en esta Cámara. Yo, desde luego, asumo esa responsabilidad, esa grave responsabilidad. Entiendo que, además, tengo muchísimas limitaciones, señor Rufián, entre otras cuestiones, porque no voy a contar con una oposición leal, como sí tuvo el Gobierno del Partido Popular con el Partido Socialista. Pero eso, señorías, es la desgracia que tenemos en España. Es la desgracia que tenemos en España. ¿Qué le voy a contar? No solamente sufre usted a la derecha y a la ultraderecha, también la sufrimos desde la izquierda de ámbito español, ¿no? También le diré una cosa, y esta es una reflexión que lanzo al aire. Escuchadas las intervenciones del señor Casado, escuchadas las intervenciones del señor Abascal, escuchados también o leídos los sondeos demoscópicos y también la realidad electoral que ha hecho que hoy el señor Abascal y la ultraderecha tengan 52 escaños, y escuchado también, ¿no?, cuál es el sentir del Partido Popular, de los votantes del Partido Popular, yo espero, no pierdo la esperanza, de que el Partido Popular entienda que está en riesgo su existencia como un partido político de centro-derecha y esperemos que ponga un cordón sanitario, no a las personas, sino a las ideas que representa retrógradas y reaccionarias el partido de la ultraderecha. Hemos vivido situaciones muy traumáticas, muy dramáticas, señor Rufián. Fíjese que, oye, yo llevo 16 meses al frente del Gobierno de España, unos cuantos en funciones. Es verdad que hemos vivido una moción de censura, pero hemos vivido también una sentencia en el mes de octubre que, entre otras cuestiones, tuvo una réplica de contestación social en Cataluña, primero inevitable, era inevitable, pero en segundo lugar que se convirtió en un problema, en una crisis de orden público al cual yo tuve que poner también remedio. Y tengo que reconocer ahí la extraordinaria labor y la cooperación que hemos tenido entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra. Y entiendo también la situación difícil que vivió su partido entonces. Pero también le digo que ustedes fueron valientes, porque fueron los primeros en el ámbito independentista que criticaron y rechazaron el uso de la violencia en contestación, en ese caso una contestación legítima, porque estamos en un Estado democrático, a una sentencia que ustedes no compartían. Pero evidentemente yo tomo como un fracaso político la situación que se vive en Cataluña. Fíjese, ¿no? Ha habido muchos dirigentes del Partido Popular y la ultraderecha que me critican, ¿no?, y dicen: el señor Sánchez está negociando su investidura, lo dicen en términos muy hiperbólicos, ¿no? Está negociando su investidura con un reo, ¿no?, con un preso como es Oriol Junqueras, que está en la cárcel, ¿no? Y probablemente sin quererlo, señor Rufián, lo que están diciendo es algo muy evidente, es una obviedad. Esta es la consecuencia de todo. Esta es la situación que vivimos. La situación de ver cómo la deriva judicial al final ha hecho imposible el poder hacer política o que la política al final vaya por detrás de los acontecimientos judiciales. Y en ese sentido, señorías, yo creo que es importante devolver la política o el conflicto político a la política. Señorías, sobre la agenda social yo no tendré ningún problema tampoco, y sobre la agenda territorial, desde luego, partimos de posiciones muy diferentes, muy distintas. Tenemos diagnósticos muy diferentes sobre cuál es el origen de la crisis política en Cataluña, pero
entiendo, y eso es lo que aprecio, al menos en el partido que usted representa hoy aquí desde su bancada, la voluntad de dialogar, de superar el conflicto y de intentar encontrar un punto de encuentro y de equilibrio que sea positivo tanto para Cataluña como para España. Yo creo que el reto merece la pena. Nosotros, desde luego, vamos a acudir a esa mesa y también a este Congreso de los Diputados con el mejor de los ánimos. Va a ser muy difícil, vamos a necesitar tiempo, pero sí le garantizo que nuestra voluntad es firme, es honesta y, desde luego, le puedo garantizar que no solamente el Partido Socialista, sino una amplia mayoría de ciudadanos españoles quiere de una vez por todas resolver este contencioso territorial. Esperemos que así sea y, si no lo logramos en esta legislatura, que al menos dejemos encauzado una crisis política para que nuestros hijos, sus hijos y mis hijas, pues puedan encontrar una Cataluña y una España unida en su diversidad. Gracias, señor candidato. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Señor Sánchez, yo también le agradezco evidentemente el tono, lo he comentado esta mañana, la música que llega desde el Partido Socialista Obrero Español hace unos días, unas semanas, incluso unos meses, suena bien, es diferente. También conviene recordar, y lo digo sin acritud, no es un reproche, creo que también forma parte evidentemente de un contexto de cierta debilidad, también, por qué no decirlo, decimos con humildad, pero también con firmeza, de la victoria del republicanismo catalán en Cataluña, que creo que algo ha ayudado a que ustedes cambien en cierta manera o puedan cambiar en cierta manera de senda. No haré aquella broma de qué PSOE veremos, ¿no? El de Lastra o el de Borrell, porque creo que está claro qué PSOE tenemos enfrente. Y repito, lo digo sin acritud. Quiero ser muy claro también en esto. No hay ninguna idea, ni en la vida, ni en política, repito, no hay ninguna idea, ninguna ideología, ni en la vida, ni en política, ni la unidad de España, ni la independencia o autodeterminación de Cataluña, que valga la pena hacerla mediante vías violentas. No nos representa ninguna vía violenta. No nos representa ninguna vía violenta. No hay nada en la vida que lo justifique. Y con esto, evidentemente, no me estoy refiriendo a nuestra juventud, a nuestras juventudes, a nuestros chicos y chicas que lucharon, como tantos otros en el pasado, y luchan por sus derechos civiles, sociales, laborales en Cataluña. Ahora bien, señor Sánchez, lo repetiremos 155 veces. La única violencia hasta el momento inequívocamente constatada y nunca condenada es la del 1 de octubre. Hay un montón de cosas, señorías del PSOE, de las que hablar, un montón. Y en 15 días, solamente en 15 días, desde que se conforme este Gobierno, hablaremos. La primera es que, de verdad, a mí me chirría enormemente que alguien que se autocalifica de izquierdas y que representa a un partido que tiene unas siglas gloriosas de muchísima historia, diga que votar, diga que la política provoca una crisis de convivencia. Jamás lo aceptaremos, porque es aquello, y no me refiero ahora tanto a usted, es aquello de
no te metas en política que divide, que decía un tal Francisco Franco Bahamonde. Yo creo que es una gran noticia que la población de Cataluña, que todo el mundo en definitiva, esté politizado. Lo que divide, lo que genera una crisis de convivencia no es una urna, es un desahucio y nunca nos cansaremos de decirlo. Ya para acabar, estoy de acuerdo que hay que romper bloques. Creo que para alcanzar nuestros fines, que evidentemente son antagónicos, los suyos y los nuestros, evidentemente, para trascender nuestras siglas, nuestros números, nuestros votos, hay que romper bloques. Nosotros creemos que esto es un inicio y, evidentemente, creemos que hemos cogido a alguien del otro bloque hacia nuestra parte. Pero creo que es la única manera. El no a todo, el mal llamado no a todo, el cuanto peor mejor, lo dije hace 6 meses, lo repito, que creo que es heredero de aquel eslogan nefasto, el peor eslogan de la historia de los eslóganes. España nos roba. Es nefasto y es falaz. El no a todo, el cuanto peor mejor, el España nos roba, es mentira y no sirve absolutamente de nada. Porque, repito, y no me cansaré de decirlo, a mí no me roba una señora de Malasaña o de Lavapiés que cobra la misma pensión que mi abuela de Singuerlín. A mí me robó y me roba Rato, Bárcenas, Pujol y Millet. Y eso os da igual la bandera que tengan. Señorías, por favor. Señorías. Si les cabrea tanto, es que es bueno. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Si me permite, señora presidenta, señor Rufián, le responderé desde el escaño, simplemente para ratificarme en los extremos del compromiso que hemos alcanzado las dos fuerzas políticas con bastante historia a nuestras espaldas. Esquerra Republicana tiene su longevidad, el Partido Socialista Obrero Español tiene también su longevidad. Ambos hemos sufrido muchas cosas a lo largo de esta historia: el exilio, la represión, la dictadura, el exterminio de muchas personas que defendían la causa republicana en Cataluña y también la causa socialista en el conjunto del país. Y creo que tenemos una enorme responsabilidad también como fuerzas políticas históricas con nuestras sociedades, ¿no? Me ha gustado escucharle decir, de verdad me reconforta mucho decir de su boca que se rechaza la violencia. No tenía ninguna duda de ello, porque precisamente durante el mes de octubre escuché al secretario general de su partido, al señor Pere Aragonés, desmarcarse absolutamente de la violencia. Agradezco de verdad el que planteemos trascender los bloques, porque efectivamente los sentimientos nos imponen. No le voy a imponer yo el sentimiento de ser español, ni usted me va a imponer a mí el sentimiento del independentismo catalán. Pero yo sí que creo que entre ambos lo que podemos lograr es un cambio de percepciones, tanto de ustedes como de nosotros. Y a eso estamos llamados, al menos, a empezar a andar en esta legislatura. Por nosotros, señor Rufián, no será. Gracias, señor candidato. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Muy brevemente, señor Sánchez, un matiz. No se trata tanto de imponer a uno o a otro, hablar de identidades, porque al final la identidad, ¿qué es? Sentirse catalán, sentirse español, sentirse de Tumbuctú, ¿qué es? Al final, yo, por ejemplo, no renuncio a Machado. No renuncio a Cervantes, no renuncio a Rosalía, no renuncio a Alejandro Sanz, no renuncio a un montón de cosas que forman parte de mi cultura, pero la
la buena noticia o la mala para según quién es que yo no soy una excepción. Yo no soy una excepción. Esta gente, a mí, cuando me habla de Pujol, del 3% y tal, si Pujol era más suyo que nuestro, fue español del año. Primero pactó con Felipe, después con Aznar. En definitiva, hablemos, dialoguemos, porque lo que tenemos enfrente es esto. Y bienvenidos otra vez a la senda del diálogo. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Arrimadas García.